Perfecto, pues muchas gracias a los profesores de la Universidad de Buenos Aires por esta consideración. Soy radiólogo intervencionista senior, trabajo en este hospital de Madrid, que es uno de los 4 más grandes de la ciudad. Ramón y Cajal fue nuestro premio Nobel del año 1906, el médico que descubrió las neuronas, y nos sentimos muy orgullosos de él, y por eso mi hospital lleva su nombre, el Cabezón para nosotros. La hemorragia digestiva es uno de los retos que nosotros tenemos a diario. Es un tema que yo he trabajado mucho desde que era joven, y trataré de complementar la magnífica charla del doctor Fuster, explicar un poco o aclarar una serie de conceptos. Antes de seguir, yo creo que tenemos que diferenciar lo que es una hemorragia masiva que requiere una intervención, digamos, inmediata, urgente o emergente, frente a un sangrado más lento. Y esto lo digo porque estaba oyéndoos hablar de la cápsula endoscópica y oyéndoos hablar de los macroagregados de la medicina nuclear. La cápsula endoscópica y la medicina nuclear a nosotros no nos sirven para nada. ¿Por qué digo esto? Porque son pruebas que llevan muchas horas para hacerse. Entonces, esas pruebas son muy sensibles, son muy útiles para algunas cosas, pero no en el contexto del tratamiento endovascular o el tratamiento intervencionista que va a ser el foco de mi charla. Por lo tanto, la clave para nosotros y el manejo diario hoy es con el TAC, el angio-TAC o la tomografía, como vosotros decís, es la prueba PRINCES sin la que no podemos empezar a manejar al paciente. Por supuesto, estamos hablando de sangrado digestivo, así que por encima del angio-TAC, la prueba de elección es siempre la endoscopia. Trataré de dejar claro estos conceptos. Entonces, iremos analizando un poco las sensibilidades de cada prueba y el porqué de cada prueba. Como introducción, recordaros que la hemorragia digestiva es un problema de magnitud muy importante. Pensad que el tubo digestivo es muy largo y las causas de hemorragia digestiva son muy importantes y muy numerosas. Entonces, recordaros que el sangrado digestivo después de las enfermedades hematológicas es la segunda causa de transfusión en el mundo. Las causas de sangrado, como os he dicho, son muy variadas y es un reto siempre porque el sangrado generalmente es intermitente. Esto nos complica mucho la vida porque vemos un paciente que ha tenido una gran hemorragia y le vamos a hacer una prueba, sea la que sea, endoscopia, TAC, arteriografía, y resulta que en ese momento no sangra y no vemos nada. Eso ya es un problema con el que tenemos que lidiar todos los días. Y sobre todo el sangrado bajo se da sobre todo en pacientes mayores, pacientes comórbidos, y es muy frecuente que sean pacientes anticoagulados o, bueno, vosotros que sois cardiólogos, pacientes con fibrilación auricular, con múltiples comorbilidades. Por lo tanto, a veces tenemos que luchar con pacientes que tienen una mala situación para ir al quirófano y tenemos que ser nosotros los que intentemos, en la medida de lo posible, resolverles el problema. En números, suelo presentar este artículo para demostrar la magnitud del problema. Es un artículo de los ingleses, del Reino Unido. En tan solo 4 meses, ellos, que lo miden todo, midieron su número de casos de hemorragia digestiva en 180 hospitales importantes del país, y tuvieron básicamente 30.000 casos. De estos 30.000 casos en 4 meses, básicamente recordaros que cuando tenían que transfundir más de 4 concentrados, la mortalidad se dispara. Por lo tanto, primer punto a tener en cuenta: una hemorragia masiva donde hay que poner 4 bolsas de sangre o más, cuidadito, porque estos pacientes pueden fallecer, a veces no solo de la hemorragia, sino de las complicaciones que esta desencadena. Y luego, respecto a los recursos, pues a pesar de ser un país desarrollado, solo el 68% de estos pacientes, de estos 30.000 pacientes, tuvieron acceso a endoscopia 24/7. Esto es un problema porque la endoscopia debería ser 24/7 en el 100% de los pacientes. Pero si nos vamos al intervencionismo, al tratamiento endovascular, solo 1 de cada 4 pacientes tuvo acceso
a un tratamiento intervencionista urgente. Por lo tanto, creo que es un territorio en el que es necesario mejorar, y estamos hablando de un país que ya lo tiene bien, es necesario mejorar, y ahí es donde los intervencionistas creo que tenemos algo que aportar, algo importante, por supuesto después de la endoscopia, pero probablemente como segundo escalón después de la endoscopia. En resumen, los ingleses trataron en 4 meses con arteriografía 7.200 pacientes. Esto supone que si hubieran tratado todos los que vinieron, hubieran tenido que tratar un número muy importante de pacientes. Y eso supone un desarrollo de recursos dentro del país para que haya salas de angiografía y médicos especialistas que puedan atender estos sangrados. Por lo tanto, yo creo que es bueno para la cardiología o la radiología intervencionista porque ahí podemos, como he dicho, crecer y ir desarrollándonos. Respecto a los números, esto lo saco de un trabajo que hizo la Sociedad Española de Radiología Vascular, en el que analizamos nuestras urgencias y analizamos nuestros costes. Está publicado en Internet, pero básicamente, fijaros, de 2013 a 2016 nuestras urgencias crecieron un 30%. Y estoy hablando de 2016. Después de la pandemia se ha disparado descomunalmente el número de tratamientos de pacientes sangrantes, no ya solo de pacientes con hemorragia digestiva, sino sangrantes en general. Respecto a los costes, si nos vamos a la hemorragia digestiva, está estipulado por el Servicio Vasco de Salud 2.600 euros para una embolización. Si nos vamos a los GRDs endoscópicos, hablamos ya de 7.800 euros, y si nos vamos a la cirugía, hablamos de 13.000 euros. Por lo tanto, además de ser resolutivo, nuestras técnicas o nuestras terapias son además coste efectivas. Yo creo que esto, cuando uno habla con la administración o con las clínicas privadas o con las aseguradoras, pues también es un punto a tener en cuenta. Porque inicialmente pueden decir, es muy caro hacer una hemodinámica, pero en realidad si tú lo comparas con lo caro que va a ser hacer una cirugía, nosotros somos más, como he dicho, más coste efectivos. Estos son los datos de mi hospital. Fijaros, antes de la pandemia tratamos 90 urgencias fuera de hora y en el año 2021 hemos tratado justo el doble, más del doble. Este año ya hemos pasado las 150 y solo estamos en agosto, o sea que vamos creciendo no solo en cantidad, sino también en complejidad. Presentación clínica, nuestro compañero el gastroenterólogo lo ha hecho mejor, es clínico, pero sí resumir lo que tenemos que saber los que no somos gastroenterólogos. La hematemesis y el vómito de sangre en pozo de café es una hemorragia digestiva alta. La melena son heces pastosas negras y eso implica una hemorragia digestiva alta con muy rápido tránsito, o bien una hemorragia que proviene del intestino delgado. La hematoquecia, que son heces mezcladas con sangre, generalmente corresponde a una hemorragia que proviene del colon derecho. Y luego el sangrado rojo por el recto, pues generalmente es colon izquierdo o recto. A esto suele acompañarse la caída de la hemoglobina y el shock o la inestabilidad hemodinámica. Tenemos que manejar la coagulopatía, no os voy a decir a vosotros que sois cardiólogos nada al respecto, pero es el primer paso. Nos llaman a veces de cirugía o de la puerta, oye, que tengo un sangrante y el INR en 4, pues ve arreglándolo porque hasta que no esté en 2 nosotros no entramos. Entonces, eso es el punto principal. Plasma fresco para revertir la coagulopatía, muy útil, pero sobrecargamos de volumen al paciente. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es utilizar el Octaplex, que es igual de efectivo, es rápido, pero no sobrecarga de volumen al paciente. Sí que es cierto que es un poco más caro, ¿no? Modalidades diagnósticas. Cuando un paciente sangra, tenemos que saber de dónde sangra, si es posible, por qué sangra y a partir de ahí tratar de buscarle el mejor tratamiento. Por lo tanto, en el sangrado digestivo, la princesa sin duda es las técnicas de gastroscopia y colonoscopia, y el segundo y más importante es el TAC. El angio-TAC con contraste es hoy en día nuestra herramienta más poderosa para detectar los sangrados.
Como os he dicho antes, los hematíes marcados son los más sensibles, pero tardan horas en hacerse y solo valen para sangrados crónicos y lentos. La videocápsula endoscópica lo mismo, para sangrados lentos no nos vale para una urgencia. Y la arteriografía, nosotros ya, salvo excepciones, no hacemos arteriografía diagnóstica nunca. La arteriografía o la hemodinámica, como decís vosotros, siempre va a ser terapéutica. Y sí que cada vez se hace más es la enteroscopia. En quirófano le abren un asa de Delgado, sobre todo esto lo hacen en el sangrado del intestino bajo los endoscopistas, ayudados por los cirujanos. La endoscopia, no vamos a hablar de sus virtudes, ya nos los ha dicho nuestro compañero Mauricio Fuster, y debería ser la prueba inicial tanto en la hemorragia alta como en la hemorragia baja. Tiene la gran ventaja que es diagnóstica, es terapéutica, tiene la gran ventaja de que permite ver la mucosa y por tanto obtener biopsia. Con esto ya saca 2 cuerpos de ventaja a cualquier otra prueba diagnóstica. Los problemas de la endoscopia en nuestros pacientes es que son pacientes muchas veces inestables, con sangrado masivo, en los que la endoscopia a veces no es posible hacer o, si es posible, no es útil porque tenemos el colon lleno de sangre y por mucho que entre el endoscopista no va a poder ver nada. Y luego recordaros que en el intestino delgado pues no se puede estudiar por endoscopia convencional. No está siempre disponible, y no olvidemos que la endoscopia tiene sus riesgos, que no es una prueba, sobre todo la endoscopia terapéutica, no es una prueba anodina, que tiene un riesgo de complicación mayor importante, o por lo menos equivalente al de la arteriografía, y tiene una mortalidad en torno al 1%, que se dispara sobre todo en casos urgentes. Y por último, la tasa de resangrado, que es muy importante esto, porque resangrado significa mortalidad y significa morbilidad, es al menos tan alta como la tasa de resangrado de los tratamientos mediante embolización. El TAC multidetector, como sabéis, yo soy radiólogo, aunque ya no hago diagnóstico, pero mi origen es radiológico, pues tiene grandes ventajas. Está siempre disponible. Un TAC, todos los hospitales tienen un TAC, está muy disponible, nos lo puede hacer el residente, hoy lo podemos ver a distancia y no requiere preparación. Esto es muy importante. Es una prueba que no es invasiva y da una información muy precisa, no solo de la presencia del sangrado, sino del punto de sangrado, del origen, de la causa y, lo que es importante, nos da una anatomía vascular, de forma que nosotros en el TAC hemos detectado el sangrado y con la arteriografía ya vamos a ir muy selectivos al punto sangrante. Es ahora mismo la prueba más sensible para detectar sangrado agudo. Insisto que para sangrado crónico sería los hematíes marcados, pero para el sangrado agudo la sensibilidad del TAC, luego lo veremos en la próxima diapositiva, es significativamente más alta que la de una arteriografía diagnóstica y por esto no hay justificación de hacer una arteriografía diagnóstica antes que un angioTAC. Cosa importante, valora el intestino delgado, que la endoscopia no puede. Cosa importante, la podemos reducir, la podemos revisar, nos la puede ver el residente y luego nosotros revisarla tardíamente. Inconveniente, no sirve para hacer tratamiento, no podemos hacer biopsias y, por supuesto, con el TAC no podemos valorar la mucosa, que eso es cosa de la endoscopia. Un ejemplo, el TAC lo hacemos con contraste, sin contraste oral, eso ya es muy antiguo, usar contraste oral para hacer angioTAC. Contraste intravenoso, fase arterial, podéis ver la aorta completamente realzada y fase venosa en la que ya vemos, por ejemplo, la vena renal bien realzada y el riñón pues ha pasado de una fase parenquimatosa a una fase intersticial. ¿Qué vemos en este caso? Un sangrado muy bonito, que en fase arterial ya tenemos sangrado en este asa yeyunal, pero la clave es que 60 segundos después, cuando hacemos la fase portal, el sangrado es mucho más amplio. Este cambio de fase arterial a fase portal es la clave desde el punto de vista TAC para demostrar si existe un sangrado masivo o el sangrado es de menor cuantía. No me repito más de los hematíes marcados, es la más sensible, pero es para sangrados crónicos, para lo que se llama el sangrado oscuro de causa no filiada.
La videocápsula endoscópica, lo mismo, generalmente es útil para estudiar el intestino delgado, para malformaciones vasculares, para sangrados intermitentes que no suelen descompensar al paciente, pero sí lo anemizan. No es invasiva, pero ojo, complicaciones en torno al 1%, como este caso, que tenemos una obstrucción por la impactación de la cápsula en la válvula ileocecal. Comparación de las técnicas en cuanto a sensibilidad para detectar el sangrado. Os he dicho ya que 20 veces, soy un pesado, lo siento, pero los hematíes marcados son muy sensibles, pero tardan, como os he dicho, varias horas. En segundo lugar, el AngioTAC, que detectaría entre 0,2 y 0,3 mililitros por minuto. Estos son trabajos ya de hace 20 años, es un trabajo clásico del Radiology de 2003, que confirmó que el AngioTAC es más sensible que la arteriografía, que necesita como mínimo 0,5 mililitros minutos de sangrado para poderse ver el punto de sangrado. Por lo tanto, insisto, primero AngioTAC y después arteriografía. Pero vamos a rizar el rizo. ¿Qué pasa? Que la arteriografía no vale. La arteriografía sería más sensible que el AngioTAC si hacemos una arteriografía superselectiva. Si conseguimos poner el catéter en el punto sangrante y hacemos ahí una inyección, seguramente vamos a ver un sangrado que con el AngioTAC no veamos. Y esto va muy en línea de los sangrados intermitentes digestivos que he comentado al principio. De esto quizá luego os pondré un ejemplo, porque el problema de hacer una arteriografía superselectiva para detectar un sangrado es ¿de dónde? Yo no puedo coger todas las ramas yeyunales y estar 2 horas y media haciendo solo arteriografía diagnóstica. Necesitaría mucho contraste y mucha habilidad. Por lo tanto, esto, que sí es cierto, en la práctica no es aplicable. Y ahora nos vamos a centrar, cambio un poco de tercio, nos vamos a centrar en los diferentes escenarios clínicos. Tenemos la hemorragia digestiva alta, ulcerosa, no varicial, hemorragia sangrado arterial, la hemorragia varicial de manejo completamente distinto, estamos hablando en este caso de un paciente cirrótico, es un sangrado venoso, la hemorragia digestiva baja, más allá del ángulo de Trace, que desarrollaremos más, de una forma más concreta. Luego, la pancreatitis y el hemosucus que habéis hablado antes, los pseudoaneurismas por pancreatitis, la hemobilia, esto es es menos frecuente, pero es otra de las causas de hemorragia digestiva y hoy en día en nuestros hospitales estamos raras la semana que bien por cirugía, bien por endoscopia o bien por intervencionismo no la liemos y tengamos algún sangrado iatrogénico. Por lo tanto, el sangrado iatrogénico digestivo está empezando a ser relativamente común en nuestros hospitales. ¿Cuándo vamos a tener necesidad de hacer una embolización? ¿Cuándo vamos a tener o cuándo está indicado hacer una embolización o una hemodinámica, como vosotros decís? Pues cuando tengamos una hemorragia digestiva, primero aguda, segundo focal y tercero severa. Quiero decir que si la hemorragia, por ejemplo, es multifoco, o yo qué sé, por una enfermedad hematológica, ahí nosotros no podemos hacer nada, no podemos embolizar medio intestino. O sea que tenemos que tener claro que la hemorragia tiene que ser focal. Y eso lo veremos con la endoscopia o lo veremos con el AngioTAC. Y luego, ¿a qué llamamos hemorragia severa o masiva? Pues aquella que amenaza la vida del paciente. Generalmente hay distintas guías clínicas, cada uno usa una definición, pero básicamente en nuestro centro consideramos hemorragia masiva cuando tenemos que transfundir 4 unidades en 24 horas o cuando tenemos que transfundir 2 unidades en las 2 primeras horas. También hay quien considera hemorragia severa cuando hay una caída aguda de más del 20% del hematocrito, cuando el sangrado es persistente de forma, aunque sea intermitente, pero continua a lo largo de 24 horas, o los sangrados que recurren una y otra vez. Pero vamos, básicamente nosotros usamos la cifra de 4 unidades de hemoglobina como punto de corte para decidir si hay que hacer algo. Como anécdota os cuento que el AngioTAC es tan sensible que muchas veces el residente hace un AngioTAC por la causa que sea y ve un pequeño sangradito.
y entonces ya te están llamando al busca. Eso no, o sea, hay que tratar el paciente que está inestable o que está con tendencia a la inestabilidad. Los sangrados que vemos en TAC pero no tienen trascendencia clínica, no hay que tratarlos, ¿eh? Y esto tiene que quedar claro, sobre todo en la gente joven. Caso típico es el Puente de Mayo, pocos endoscopistas, pocos cirujanos, todo el mundo de fiesta, paciente que tiene una colostomía, veis sangrado masivo, es un paciente ulceroso, viene de endoscopias, le han hecho 3 gastroscopias terapéuticas en los 3 últimos días y a pesar de eso sigue sangrando. Le hacemos la arteriografía, está chocado, los vasos son filiformes, vemos perfectamente el sangrado ulceroso. Vamos con un microcatéter y con un poquito de polímero es relativamente fácil conseguir el sellado de este sangrado. Obviamente esto lo vamos a hacer en aquellos casos en los que la endoscopia, al menos 2 endoscopias terapéuticas, no han sido efectivas. Entonces el protocolo en el sangrado ulceroso alto es endoscopia y ya cuando falla la endoscopia es cuando nos llaman a nosotros para hacer la arteriografía. Este es el resultado final. Podéis ver el clip del endoscopista puesto ahí con el buen resultado hemostático. Entonces, en el sangrado intestinal y cuando hablamos de embolización, siempre estamos con la espada de Damocles de si se nos va la mano larga, podemos hacer una isquemia con el correspondiente infarto intestinal y la correspondiente perforación, o si nos quedamos cortos, el paciente va a resangrar y, como os he dicho antes, los estudios demuestran que el resangrado se traduce en morbimortalidad. Entonces, ¿cuál es el agente embolizante de elección? Los COIS y los microcoils es lo que más está publicado en los distintos papeles y en los distintos trabajos. Podríamos utilizar en general agentes mecánicos o agentes líquidos. A veces combinamos materiales, ponemos un coil y luego añadimos un poquito de pegamento o un poquito de polímero. Lo que en mi experiencia no se debe usar nunca son las partículas. Las partículas, las micropartículas, no las vemos, acaban donde ellas deciden y son muy isquemizantes. Por lo tanto, si utilizamos micropartículas, tener cuidado porque el riesgo de complicaciones de infartos en el tubo digestivo es más alto. Centrándonos en la hemorragia digestiva alta de origen arterial, es decir, el paciente ulceroso. La gastroscopia terapéutica es de elección y muchas veces no hay que hacer absolutamente nada más. El endoscopista va a resolver prácticamente todos los casos, salvo, según las series, en torno a un 6-7% de las hemorragias masivas altas en las que el endoscopista, a pesar de su buena pericia, a pesar de su buen hacer, pues no consigue controlar la hemorragia. Y estos pacientes tienen una mortalidad muy elevada y además son unos pacientes de muy alto riesgo quirúrgico. La mortalidad quirúrgica en agudo, urgente, en este paciente chocado, se dispara al 50%. Y ahí es donde hoy en día, si la endoscopia terapéutica, insisto, hemorragia digestiva alta de origen péptico, no funciona, la segunda elección, sin duda, es la embolización por delante de la cirugía. Y esto pues ya es algo que las guías clínicas y los artículos de revisión últimos pues lo dejan claro. ¿Qué ventajas tenemos nosotros en el territorio alto, en el tronco celíaco, para que nos entendamos? Pues que la circulación colateral es muy abundante. Tenemos un network, una red de colaterales muy potente desde la mesentérica superior por las arcadas pancreático-duodenales, desde arriba por el tronco celíaco, la gastroduodenal, la arteria hepática, ramas accesorias de la esplénica. Tenemos en todo el territorio gastroduodenal una red de colaterales tan importante que en estos sitios vamos a poder hacer embolizaciones bastante agresivas sin o con mínimo riesgo de isquemia. Y esto es importante en el manejo de la hemorragia alta frente a la baja. En la baja la circulación es terminal y tenemos que ser súper selectivos, mientras que en la hemorragia digestiva alta podemos ser más generosos. De hecho, en la hemorragia digestiva alta muchas veces lo que hacemos es ocluir la arteria gastrodenal sin más y muchas veces eso es hemostático. Pues así como pongo en la diapositiva, podemos, si es necesario, hacer una oclusión no selectiva
cuando estamos hablando de este territorio. Insisto, en el territorio digestivo bajo esto no se podría hacer. Y otra cosa que hacemos en la hemorragia digestiva alta es la embolización empírica o profiláctica, como queráis llamarla. Pongo caso, el paciente con Dilafoy, la hemoglobina por los suelos, 3 endoscopias terapéuticas que no consiguen tratar al paciente. Como siempre, y muy frustrante en muchos casos, nos lo bajan de hemodinámica, de endoscopias a la sala de vascular y la arteriografía, como veis, es completamente normal. Sangrado intermitente. ¿Y qué hacemos con este paciente? Clínicamente es clarísimo que el paciente está sangrado, pero en el momento exacto de hacer la arteriografía el estudio es negativo. En ese caso, si estamos hablando, insisto, de un sangrado digestivo alto, está indicado ocluir completamente la arteria gastroduodenal porque no vamos a producir infarto gracias a la colateralidad. Y es lo que se hizo aquí, se llenó de coils todo el eje de la gastrodenal y a los coils se le añadió un poquito de Glubrand, de cianoacrilato, para conseguir una hemostasia completa. Un caso completamente distinto. ¿Qué pasa si el paciente está operado? Este es un chico colombiano que lleva ya 20 años viviendo en Madrid, pero en su país había recibido hacía unos años, o antes de venir, una gastrectomía parcial. Como podéis ver en la arteriografía, no tiene arteria gastroduodenal. Este hombre está sangrando mucho, lleva varias endoscopias terapéuticas, están pensando en operarlo y nos piden la arteriografía. Fijaros, aquí está el clip quirúrgico que ha puesto el endoscopista, el paciente sigue sangrando y la particularidad cuando hay cirugía previa es que ya no tenemos colaterales. Por lo tanto, si no hay colaterales, aquí solo cabe una embolización súper selectiva porque si no vamos a producir un infarto digestivo a este paciente. En este caso, como teníamos el clip aquí, lo que de nuevo la arteriografía es negativa, vuelve a ser frustrante, sabemos por la clínica y por la cantidad de transfusión y porque lo vemos, porque el tío tiene hematemesis, que el paciente sangra, pero el sangrado es intermitente, no vemos un coscorro cuando hacemos la arteriografía, pero ¿qué vamos a hacer? Bajar hasta el clip que nos ha puesto el endoscopista. Hicimos eso, un catéter 4F, un microcatéter, y este artículo lo pongo a raíz de esta foto, a raíz del artículo que os decía que cuando somos súper selectivos sí que vemos el sangrado. Entonces, si yo me voy al clip que ha puesto el endoscopista, que es donde está la úlcera, aunque yo no la veo, y hago arteriografía, ahí vemos el sangrado claramente, que no lo veíamos en la arteriografía convencional no selectiva. Una vez que estamos ahí, hacemos una embolización, como he dicho, que no hay colaterales, muy selectiva del punto sangrante para evitar un problema isquémico. Resultados en base a las guías clínicas, lo que hay publicado, decirse, en fin, esto va variando, pero básicamente tenemos un éxito técnico en la hemorragia digestiva alta varicial, en sangrado arterial, insisto, del estómago del duodeno. El éxito técnico es muy alto, el éxito clínico no tanto. La tasa de resangrado puede alcanzar el tercio de los pacientes y la tasa de complicaciones está en torno al 9%. Cambiamos de tercio. La hemorragia digestiva, de esto voy a hablar muy poquito porque el TIPS es una de mis cosas favoritas, pero nos llevaría una charla solo para hablar de TIPS. Estamos hablando del paciente cirrótico que tiene unas varices tremendas y en este caso tiene un sangrado por varices. Este paciente, por ser cirrótico, tiene trombopenia y tiene coagulopatía. Por lo tanto, ya estamos hablando de un paciente que, además de sangrar, tiene predisposición al sangrado y predisposición al resangrado. Tiene mala función hepática y, por lo tanto, es un paciente con una comorbilidad muy importante y una tasa de mortalidad y complicaciones muy alta. En este paciente, la embolización no es tan útil como el TIPS. Entonces, en los pacientes con sangrado varicial, lo primero, la endoscopia. Si la endoscopia no se hace con el sangrado, pondremos un TIPS. Y si después del TIPS, de poner el TIPS, como estáis viendo aquí, TIPS transjugular intrahepatic portosystemic shunt, si después de poner el TIPS todavía viéramos las varices, pues entonces las embolizamos. Ese es el manejo del paciente varicial.
Bueno, recordaros además que son pacientes con trombopenia y coagulopatía y si usamos coils para hacer la embolización, los coils en estos pacientes o los plugs o los oclusores mecánicos muchas veces fallan porque debido a la trombopenia no se forma coágulo y en estos pacientes lo que usamos fundamentalmente son cianoacrilatos que no se modifican con la coagulopatía y que son muy efectivos. Complicación de la pancreatitis, un ejemplo, este caso es de hace un par de meses, no, este caso yo creo que fue justo antes de Navidad. Es una señora con una pancreatitis crónica, ha hecho un pseudoaneurisma y en función de la zona donde esté el pseudoaneurisma, los sangrados por los pseudoaneurismas de la pancreatitis me pueden sangrar al páncreas, como decía el compañero antes, y tener un hemosucus, nos pueden sangrar al duodeno, si se abren al duodeno, nos pueden sangrar al estómago, si se abren al estómago, o como ocurrió en este caso, se abrió al ángulo esplénico del colon y la señora lo que tuvo es una rectorragia masiva. Es una causa infrecuente de rectorragia masiva, pero en este caso la paciente sí que venía muy comprometida y de la urgencia fue al angiotac y del angiotac pasó directamente a la sala de radiología vascular. Recordaros que es un pseudoaneurisma, no es un aneurisma, por lo tanto, aquí los COIs no tienen mucho sentido, esto no tiene una pared, lo que tenemos que hacer es una embolización en sándwich, que bloquee la zona rota. Además, cuando son pseudoaneurismas, aunque en la angiografía veamos que el cuello del pseudoaneurisma es pequeñito, tenemos que asumir que hay todo un magma inflamatorio alrededor del área que probablemente, si pudiéramos ver internamente estas arterias, están todas, por decirlo de alguna manera, carcomidas. Por lo tanto, o bien hacemos una embolización en sándwich o bien echamos un pegamento, como fue en este caso, aun sabiendo que vamos a hacer un infarto esplénico parcial, pero en este caso lo que hay que hacer es salvar la vida a la paciente y conseguir una hemostasia definitiva e inmediata. Este es el control final y bueno, esta paciente evolucionó bien, efectivamente hizo un infarto esplénico parcial, pero los infartos esplénicos cuando son parciales generalmente se manejan muy bien y no dan muchos problemas. El problema es el sangrado. Bueno, vamos a cambiar de tercio, hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva baja es otro sangrado, cuando viene de la arteria mesentérica superior o arteria mesentérica inferior. Clásicamente es cuando es a partir del ángulo de Trace, esto ya lo sabemos todo, y o bien viene del delgado o bien viene del intestino grueso. El sangrado puede ser rectal, entonces tenemos un sangrado rojo, brillante, puede ser una hematopecia que generalmente viene del colon derecho o puede ser una melena que es sangre digerida, que eso generalmente viene del intestino delgado. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son los divertículos. Muchas veces son sangrados autolimitados sin mayores problemas en gente mayor y la cosa se queda ahí. Por supuesto, la lista de causas es muy amplia, pero recordar que la diverticulosis probablemente es la causa más frecuente. Cosas muy importantes a tener en cuenta en la hemorragia digestiva baja. La endoscopia en la hemorragia masiva, yo estoy hablando de hemorragia masiva, no estoy hablando de ese diverticulito que anemiza al paciente y hay que darle un poquito de hierro. Yo hablo del paciente que llega a urgencias con una caída de hemoglobina de 3-4 puntos y que hay que transfundirle. En este paciente tiene tanta sangre en el colon que aunque lo ideal sería hacer una colonoscopia, la colonoscopia o no es útil o no es posible. Entonces, la primera prueba en la hemorragia digestiva baja masiva es el angiotac urgente para determinar el punto de sangrado. Recordaros que la hemorragia baja es menos frecuente que la baja, pero que muchas veces es autolimitada y mejora con un tratamiento conservador, que son pacientes de más edad, como he dicho al principio, y que son pacientes con comorbilidades. Por otro lado, la cirugía urgente, la colectomía urgente, tiene una mortalidad muy alta. Por lo tanto, en la medida de lo posible habrá que evitar la colectomía
como tratamiento de la hemorragia digestiva baja. Por lo tanto, de nuevo, en este caso, la embolización, si está disponible, hoy en día parece que está claro que es el tratamiento de elección, aunque, como veremos más adelante, tiene sus particularidades. La circulación en la hemorragia digestiva baja, es decir, en territorio esplácnico, es circulación terminal. Por lo tanto, el riesgo de isquemia y perforación, si hacemos una embolización amplia, es muy alto. Entonces, hay varios estudios, 3 en concreto, que son muy interesantes, 2 en animales y uno de unos coreanos en humanos, que han demostrado que podemos tapar hasta 3 arterias rectas sin que se llegue a producir isquemia importante en el colon o en el intestino delgado. Y esto, hasta que no mejoremos nuestro conocimiento y hasta que no tengamos nuevos productos, pues es lo que hoy consideramos como el punto límite para una embolización de una hemorragia digestiva baja. O sea que lo ideal sería ir por la arteria marginal, tapar la arteria recta e intentar dejar permeable, intentar, si es posible, la arteria marginal. Desde luego, si hago una embolización en este punto, voy a producir un infarto muy extenso del asa de intestino delgado. Por lo tanto, académicamente y basándonos también con mucho sentido común y dependiendo de la situación del paciente y el grado de sangrado, recordar que hasta 3 arterias rectas es seguro ocluir sin producir isquemia importante. Aspectos técnicos, yo uso siempre el glucagón. El glucagón, incluso aunque el paciente sea diabético, es el espasmolítico más útil que hay. No hay nada más frustrante y sobre todo si le han hecho una endoscopia al paciente que haya tanto gas y tanto peristaltismo que al hacer la arteriografía nosotros no veamos nada. Por lo tanto, un chupito de glucagón, como yo le digo a mi enfermera, puede subir transitoriamente la glucosa, ya lo sabemos, puede dar flux a veces, ocasionalmente da náuseas, pero es un fármaco súper seguro y produce una parálisis inmediata del intestino y eso nos permite hacer una arteriografía efectiva en la que podamos ver el punto sangrado. Porque si el sangrado es brutal lo vamos a ver, pero si el sangrado es sutil, como haya mucho peristaltismo y mucho movimiento de asas, la arteriografía va a ser muy difícil de interpretar. Caso típico, sangrado digestivo en el colon sigmoide, veis la fase arterial, cómo cambia la fase portal que va aumentando. Es un divertículo, el paciente sí está inestable, pensar que muchos de estos divertículos se autolimitan, pero ¿qué pasa? Que cada vez, bueno, por ejemplo, en España ahora tenemos 850.000 personas sobre una población de 45 millones permanentemente anticoaguladas. O sea que en las grandes ciudades y en los grandes hospitales la cantidad de pacientes anticoagulados es muy alta. Entonces, si un paciente anticoagulado hace un sangrado por un divertículo que en otro paciente no sería tan importante, en el paciente anticoagulado pues nos vamos a una caída de hemoglobina, a ir a urgencias, a transfundirle y a tener un sangrado masivo. Como veis, el caso es un sangrado focal, masivo, y en este caso con un microcatéter, usamos microcatéteres de neuro de 0,17 preferiblemente, llegamos a la arteria que sangra y una vez que estamos ahí echamos un poquito de polímero en este caso y conseguimos detener completamente el sangrado. Veis que solo hemos tapado una arteria recta, este paciente evolucionó muy bien, no hizo isquemia, no hizo ningún problema. Resultados de la hemorragia digestiva baja. ¿Qué dice un poco la literatura? Pues que el éxito técnico es alto. Siempre hablamos del éxito técnico, pero lo importante es el éxito clínico, ¿no? La tasa de sangrado, pues variable, dependiendo de las técnicas y las causas. La complicación de isquemia está entre el 7 y el 24%, pero la complicación grave que requiera cirugía está por debajo del 7%. Ojo, tenemos mortalidad directamente derivada de nuestro tratamiento. O sea que, según artículos, hasta un 4% de los pacientes pueden fallecer por culpa de nuestra embolización. Por eso tenemos que ser muy selectivos y conocer muy bien la técnica y el área vascular sobre el que estamos trabajando. Sí que hay una mortalidad intrahospitalaria muy elevada, pero generalmente se debe a que son pacientes comórbidos, pacientes mayores que encima se han chocado y muchas veces pues los pobres no recuperan y al cabo de 3 o 4 semanas fallecen ya de fracaso multiorgánico.
Este es el papel ya que presentamos hace unos años usando ONIS, usando embolizantes líquidos, y nuestros resultados fueron bastante buenos. El resangrado fue menor que la mayoría, y al usar embolizantes líquidos de liberación controlada, como es el etilenvinylalcohol, el ONIX, para hablar de nombre comercial, pues los riesgos de isquemia fueron menores y la mortalidad que tuvimos fue más baja. Esto fue un estudio que hicimos hace unos años y ahora de rutina nosotros utilizamos estos embolizantes para el sangrado bajo y sobre todo cuando tenemos que ser muy, muy selectivos. Excepción a la regla, como todas las cosas, la ampolla rectal. La ampolla rectal, afortunadamente, le ocurre como al duodeno. Tiene mucha vascularización, tiene las hemorroidales superiores, medias e inferiores. Es un área en la que podemos ser no selectivos porque hay mucha colateralidad. Ojo, si nos vamos ya al colon sigmoide, aquí la circulación terminal es terminal y el riesgo de isquemia es mayor. Entonces, para concluir, recordaros que la hemorragia digestiva alta, la endoscopia es de elección tanto para el diagnóstico como el tratamiento. En la hemorragia digestiva alta, la embolización es un tratamiento de rescate cuando falla la endoscopia. Esto, según las series, ocurre en un 6 o 7% de los casos. Es un porcentaje muy bajito, pero es una patología tan prevalente que al final raro es el mes que no tenemos que hacer una embolización a alguna hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva alta nos permite hacer embolizaciones no selectivas porque hay mucha colateralidad y el riesgo de isquemia es bajo. Y en la hemorragia digestiva alta podemos considerar la embolización empírica o guiada por el clip endoscópico cuando la arteriografía es negativa, pero tenemos claro que el paciente, por datos clínicos y analíticos, está sangrando. Respecto a la hemorragia digestiva baja, la colonoscopia sin preparación, el paciente con sangrado masivo, el colon lleno de sangre, la endoscopia o no es útil o es imposible. Por lo tanto, en el sangrado masivo bajo, lo que hay que hacer siempre es un angiotac. Es la prueba de elección. La arteriografía diagnóstica ya no es el gold estándar. Recordaros que una arteriografía diagnóstica tiene menos sensibilidad que el angiotac y de hecho nosotros intentamos hacer la embolización cuando el angiotac es positivo. E intentamos a veces, si el paciente está estable, hacer el angiotac en el momento que el paciente sangra, porque como os he dicho, el paciente tiene sangrados intermitentes, entonces llaman de la planta, está el paciente sangrando, bájatelo ahora y hacerle el angiotac. Ese es el momento ideal. Respecto a la hemorragia digestiva baja, la embolización sí que es un tratamiento más seguro y más efectivo que la cirugía porque tiene menos morbimortalidad. Pero ojo que la circulación es terminal y aunque tiene menos morbimortalidad que la resección del colon en urgencias, es un tratamiento que puede ser complejo. Y en la hemorragia digestiva baja, como he dicho ya 2 veces, la circulación es terminal, la embolización tiene que ser súper selectiva. Si no podemos hacer una embolización súper selectiva, lo mejor es que no hagamos nada o nos ponemos de acuerdo con el cirujano que esté allí a nuestro lado y le dice, bueno, mira, te voy a tapar esta arteria yeyunal, que es la que sangra, y ahora tú te lo llevas al quirófano o dentro de 6 horas te lo llevas al quirófano. Le voy a tratar esto como un paso previo a una cirugía. Eso también es una opción si el paciente está muy inestable. Y lo que he dicho, sobre todo para la gente joven y los residentes, que un TAC positivo no es indicación de embolización. Tenemos que embolizar pacientes, no tenemos que embolizar angiotac. Por eso un TAC que dé un poquito de sangrado en un paciente que no le ha caído la hemoglobina y está estable, pues simplemente es un paciente para observar. ¿Qué agente embolizante? Pues al final con el que tengáis más práctica o el que seáis que tengáis más confianza. No hay estudios comparativos. La preferencia del operador es la que indica el material a usar. Los microcoils son los que más se publican, pero la técnica de embolización es mucho más importante que el embolizante, de forma que cuando ha habido isquemia intestinal es por una mala técnica y no por usar un coil o por usar cianoacrilato o por usar ONIX. Y el resangrado depende de muchas variables.
entre ellas la coagulación, el estado de coagulación del paciente, pero recordaros que el resangrado es un parámetro importante a tener en cuenta de cara a la evolución futura de los pacientes. Y esto, bueno, algunas guías clínicas si queréis revisar, y esto es un poco lo que os quería contar. Si tenéis alguna duda, muchas gracias por vuestra atención y si